Jueves 25 de junio, bienvenidos a la emisión estelar de Telediario. Comenzamos con nuestros titulares. El presidente de la República, Lenín Moreno, verificó la reactivación productiva que impulsa el gobierno nacional. Ecuador ratificó el acuerdo comercial con 4 países que integran la Asociación Europea de Libre Comercio, que entrará en vigencia en octubre. La Fiscalía inició las investigaciones en contra de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, por tráfico de influencias. Fue citada para que rinda su versión el próximo 2 de julio. La Corte Provincial del Guayas negó el recurso de habeas corpus a Sandra Arcos. La esposa de Carlos Luis Morales se mantiene con orden de prisión. En julio se conocerá la respuesta a la apelación que plantea la defensa del expresidente Rafael Correa y 19 sentenciados más a la sentencia del caso Sobornos. En lo internacional, la gran nube de polvo procedente del desierto del Sahara que afecta al Caribe ahora se disipa sobre Cuba y Nicaragua, un hecho sin precedentes en este siglo. Comenzamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, verificó el cumplimiento de la reactivación productiva que impulsa el Ejecutivo. A su criterio, este avanza gracias a los acuerdos entre ciudadanos y los créditos entregados por el Gobierno Nacional. Fue una jornada para constatar que las disposiciones presidenciales van logrando una reactivación productiva ordenada. Por ejemplo, en esta heladería ubicada en las calles América y Asunción Centro Norte de Quito, el acuerdo entre arrendador y arrendataria permitió que este negocio abra puertas y siga atendiendo. Esta negociación ha sido favorable para las dos partes, para que se pueda salir adelante. Aquí la propuesta del presidente de la República se cumplió. Y hoy se puede seguir trabajando, pues no solo se congelaron los helados, sino las cuotas del arriendo durante la etapa de aislamiento social. El milagro ecuatoriano se hace con 17 millones, como Sonia y como Rosario. 17 millones de personas dispuestas a dialogar. Más cerca de la presidencia está ubicada la cafetería 7 Campanarios. Su propietaria, Natalia Aguilar, aplicó un crédito de $30,000 del programa Reactívate Ecuador, oxigenando sus finanzas, lo cual ha permitido que lo único que le inunde es el olor a café, tal y como ocurría antes de la emergencia sanitaria. La tasa de interés, el plazo y los años a los cuales nosotros accedimos al crédito, pues nos permiten la oxigenación y la recapitalización de nuestra empresa. Volver a tomar confianza, volver a tomar fe en el presente y en el futuro, y sobre todo irradiar a la gente. No despedir a los empleados, darles una nueva oportunidad. Solo en esta primera etapa del programa de reactivación productiva se otorgaron créditos por $500 millones, muchos de los cuales ya han sido repartidos. Se han aprobado, de las últimas cifras que tenemos, algo más de 500 negocios han recibido ya este beneficio. Ejemplos de cómo con medidas adecuadas y a tiempo se logran resultados. Alex Llanos, Ecuador TV. El Fondo Emprende Ecuador Productivo tendrá $10 millones. Se trata de una inversión conjunta del Ministerio de Comercio Exterior y el Fideicomiso Capital de Riesgo, con el cual se busca impulsar la innovación productiva. Este viernes 26 de junio será fundamental para quienes buscan la expansión de sus empresas a través de productos y procesos innovadores. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Es en esta fecha cuando el Gobierno Nacional presenta el Fondo Emprende Ecuador Productivo, el cual está dirigido a personas naturales y jurídicas y que cuenta con una asignación que supera los $10 millones. Dichos recursos serán distribuidos de la siguiente manera: 1.050.000 para emprendedores y 7 millones más para MIPYMES a través de Capital Crece o Capital Semilla, y 2 millones adicionales a través de Capital Progreso. Capital Crece es para aquellas personas que buscan emprender con ideas innovadoras, mientras que Capital Progreso tiene como objetivo la expansión de empresas. La convocatoria será lanzada este viernes y estará vigente por 180 días. Quienes estén interesados en postular deben acceder al sitio web www.fondoemprende.gov.es. Alex Llanos, Ecuador TV. El presidente Lenín Moreno agradeció los servicios diplomáticos de 8 embajadores de Ecuador en Costa Rica, Francia, Hungría, Indonesia, Irán, Nicaragua, Rusia y Sudáfrica. El 19 de mayo el jefe de Estado anunció que estas decisiones se toman para reducir los gastos y afrontar la crisis sanitaria por la COVID-19.
El presidente Lenín Moreno dio por terminadas las funciones de 8 embajadores de Ecuador en Costa Rica, Francia, Hungría, Indonesia, Irán, Nicaragua, Rusia y Sudáfrica. El pasado 19 de mayo, el primer mandatario anunció que regresarán al país 10 embajadores y que serán reemplazados por funcionarios de menor rango debido a la crisis sanitaria por COVID-19. Desde que asumimos el gobierno, cerramos ya las embajadas de Argelia, Nigeria, Bielorrusia, Etiopía y Angola. Además, cerramos 5 consulados. Ahora cerraremos 5 embajadas y oficinas diplomáticas más. Malasia, Irán, Nicaragua, la representación ante la OASI y la Secretaría del Parlamento Andino. Regresaremos a 10 embajadores de otras embajadas y dejaremos a cargo a funcionarios de un menor rango. Regresarán 70 funcionarios del mundo y terminaremos 75 contratos en el exterior. Además, cerraremos 6 consulados adicionales, Tapachula y Valencia en Venezuela, entre otros. Entre quienes dejarán sus funciones están los embajadores Germán Ortega, que estaba en Irán desde el 8 de septiembre de 2016, y María Belén Moncayo, quien por 2 años estuvo en Nicaragua. También constan Julio César Prado, quien se desempeñaba como embajador en Rusia desde el 16 de diciembre de 2016, y María de la Paz Donoso, que desde el 18 de febrero de 2016 encabeza la misión diplomática en Francia. También el jefe de Estado agradeció mediante decretos ejecutivos promulgados este miércoles los servicios exteriores de María del Carmen González, Fabián Enrique Valdivieso, Claudio Ceballos y María Soledad Córdoba en las embajadas en Hungría, Indonesia, Costa Rica y Sudáfrica respectivamente. María Elena Vaca, Ecuador TV. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso que se reforme el reglamento que regula las atribuciones, deberes y responsabilidades de los directorios y de las gerencias generales de las empresas públicas de la función ejecutiva. Lo hizo a través del Decreto Ejecutivo 1075, suscrito el 23 de junio de este año. En el documento oficial, que consta de un solo artículo, el primer mandatario dispuso que los directorios, ante el pedido del Ministerio de Finanzas, aprueben los informes presentados por el gerente para autorizar procesos de negociación de operaciones que correspondan a las empresas públicas, que se estructuren para el beneficio del Estado en su conjunto. La ejecución del decreto estará a cargo de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO y el Ministerio de Economía y Finanzas entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial. Con la participación de expertos de América Latina y Europa se realizó la segunda jornada Hub 2020, que es una iniciativa gubernamental para la construcción de la Agenda para el Desarrollo Urbano del Ecuador post-pandemia. El objetivo de la cita es recoger aportes para que sean aplicados en la agenda del Ecuador ante la pandemia. Por ello, desde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda se plantea una propuesta para reactivar el sector de la construcción. Semillero de vivienda, estrategia Mi Barrio Tu Barrio, ahorro y vivienda, inversión inmobiliaria, activación de cédulas hipotecarias, crédito constructor, alianzas estratégicas, comunidades productivas. Este será el punto de quiebre para una verdadera y anhelada reactivación económica y productiva. El planteamiento actual, con la crisis sanitaria a cuestas, nos hace reflexionar de cómo incentivar a los municipios para que generen un adecuado manejo en su territorio a través de nuestra rectoría y planteamiento estratégico. Las conferencias magistrales se hicieron en base a hechos registrados en varios países, tomando en cuenta los efectos que ha dejado el COVID-19. Fenómeno excepcional pero recurrente, así lo aseguró el experto chileno Alejandro Aravena. De la misma manera que un terremoto o un maremoto va a volver a pasar, tiene que encontrarte preparado para poder responder a esa contingencia. Como este virus, va a haber otros para los que de nuevo no vamos a tener una cura, y vamos a necesitar ganar tiempo para poder hacer que esa situación de normalidad vuelva a ocurrir. Por su lado, Francisco Mangado, especialista en arquitectura de España, destacó la importancia del rol de los gobiernos que aseguren el hábitat. Un mecanismo económico eficaz que puede sufrir transformaciones como cualquier mecanismo económico, sujeto a unas ideologías y por lo tanto a unas decisiones políticas que ayuden a que se viva de una manera más digna y mejor. Aravena hace una diferencia ante un desastre natural donde los ciudadanos acuden a un albergue. ¿Y qué pasa con el coronavirus? Esta vez los albergues son irse a su propia casa. Y dado que vamos a volver a tener pandemias, vamos a tener que seguir teniendo casas. Ya no solo como un derecho de habitabilidad, sino que además ante una eventual emergencia sanitaria futura. Hub 2020 ha recorrido 8 ciudades del Ecuador, recogiendo insumos a través de estos espacios como parte de la Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador 2036. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV.
Ecuador ratificó el acuerdo comercial con 4 países que integran la Asociación Europea de Libre Comercio, con quienes mantiene exportaciones por $200 millones. El acuerdo entrará en vigencia en octubre. El sector exportador espera que esto permita consolidar el mercado europeo. Productos como el banano, las rosas, aceite de palma, de pescado, palmito, panela, cacao, camarones, frutas, vegetales y otros que ya se exportaban al continente europeo estarán libres de aranceles, gracias al acuerdo de asociación económico inclusivo entre Ecuador y la Asociación de Libre Comercio que integran Noruega, Suiza, Islandia, Liechtenstein, que fue ratificado por el presidente Lenín Moreno mediante el decreto 1076. El sector exportador apoyó la decisión. Estamos abarcando casi el 100% de este bloque, de este continente. Cuando ingresamos sin pagar aranceles, somos más competitivos. Nos faltaban estos 4 países que no conformaban parte de la Unión Europea, pero ahora ya tenemos ese acceso preferente, por lo que dependerá ahora de que estos productos ya empecemos a atacarlos. El camino para el nuevo tratado con el bloque EFTA inició en 2017. Ecuador deberá notificar a Noruega para que siga su curso el trámite y entre en vigencia. El acuerdo entrará en vigencia 90 días después de esta notificación a Noruega. Esto implica que para inicios del mes de octubre este acuerdo estará 100% operativo. Tendremos que sacar el mejor provecho. Una relación adicional, Colombia en el 2019 exportó alrededor de $440 millones y el Perú, en cambio, de alrededor de $2.300 millones. Con esta comunidad de aproximadamente 14 millones de habitantes con alto poder adquisitivo, nuestro país mantiene alrededor de $200 millones de comercio según el Ministerio de la Producción. Tienen un promedio anual de consumo superior a los $40.000 y esto implica que tienen una gran capacidad de consumo, ¿no? Solo Liechtenstein, por ejemplo, tiene un PIB per cápita de alrededor de $165.000. Y creemos que luego de la firma de este acuerdo se incrementará al menos un 20% el ingreso de volúmenes a este mercado. De otro lado, Ecuador podrá adquirir a menor costo medicinas, fertilizantes, químicos, relojes y equipos médicos. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y le contamos que Ecuador participa en la Feria Virtual de las Américas 2020 con un stand donde ofrece a los visitantes del mundo sus atractivos. Se busca construir alianzas estratégicas con empresarios internacionales e identificar oportunidades de negocio en el sector. Hasta este 26 de junio se desarrollará la Feria Virtual de las Américas 2020, que reúne a empresarios internacionales de Estados Unidos, Centro y Suramérica, en la que participa el Ministerio de Turismo, con el objetivo de abrir oportunidades a Ecuador de construir alianzas turísticas estratégicas con empresarios e identificar oportunidades de negocio para este sector. Esta es una oportunidad y un espacio donde podemos nosotros recuperar en este proceso de recuperación del turismo, una manera de poder exponer nuestro país hacia el mundo. Todos los hoteleros, alimentos y bebidas, operadores turísticos, agencias de viajes, transportadores turísticos, barcos en Galápagos, es decir, todos estamos ya con nuestros protocolos de bioseguridad y todos los tienen ya capacitados a su personal. En la feria virtual participan más de 1.000 empresarios que podrán interactuar en tiempo real con representantes de diferentes sectores de negocios, entre ellos el turístico. Nuestros vecinos y nuestros mercados naturales son Colombia, Perú, y ellos van también a estar en la feria presentes, tanto como Costa Rica, México, Panamá, Perú, República Dominicana. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Lenín Moreno afirmó que el turismo ha sido una de las industrias más golpeadas. En marzo y abril perdió $580 millones. He dispuesto a la ministra Prado Holguín que active una campaña de turismo interno. Este consumo será deducible del impuesto a la renta. A redescubrir Ecuador, señaló el jefe de Estado. El turismo es una actividad muy importante económicamente, reconocida, es la tercera actividad en rubros de economía en la tasa del PIB en el Ecuador, y eso el presidente está resaltando, y eso es un apoyo a la industria y un apoyo a todo lo que es el sector. Qué bueno que se interese, y la verdad es que el turismo es el más golpeado y el último en reactivarse. Aquí hay una oportunidad, podemos ir abriendo los sitios que tengan atractivos, haciendo corredores, como ya lo hizo Europa, como ya lo hicieron en Australia con Nueva Zelanda. Podemos abrir corredores donde ya se pueda circular. Santiago Tello, Ecuador TV.
La Armada del Ecuador localizó una embarcación con droga en el sector de Anconcito, en la provincia de Santa Elena. En esta semana la policía cerró 3 narcopistas clandestinas en Santa Elena y Manabí. El último hallazgo de droga lo realizó la Armada del Ecuador a través de la Capitanía del Puerto de Salinas. Esta vez una embarcación tipo fibra con 2 motores fuera de borda fue encontrada con sustancia sujeta a fiscalización en Anconcito, provincia de Santa Elena. La lancha estaba varada en la playa y sin tripulantes. En esta misma provincia, este 24 de junio, la policía intervino 2 pistas clandestinas en Chanduy, en el recinto en Gujima, donde se realizaban operaciones aéreas al margen de la ley, siendo aprovechadas por bandas narcodelictivas. La clandestina ha sido construida no de forma empírica, sino de una forma con gente que tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque está casi en la misma dirección de la pista de Guayaquil, es decir, siempre enfrentada con el viento para poder despegar con facilidad. Maquinaria de la gobernación obstruyó el camino. Les vamos a hacer algunos huecos allí en todas estas pistas que ya estarían listas, como pueden ustedes observar, para evitar que sigan aterrizando o que puedan aquí dejar esta sustancia. Mientras tanto, en Manabí, la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos UIAN ejecutó una operación en el sector de Boca de Bigua, donde se encontró una pista clandestina. 3 ecuatorianos detenidos pertenecerían a una organización dedicada al tráfico ilícito de sustancias, catalogadas sujetas a fiscalización a gran escala. Se decomisó 2 automotores, armas y 6 bultos de yute con varios paquetes de lo que podría ser cocaína. La Policía Nacional, a través de la Dirección Antinarcóticos, ejecutó una operación en la cual desarticuló una organización delictiva dedicada al tráfico internacional de sustancias sujetas a fiscalización. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Continuamos. En julio se conocerá una respuesta a la apelación que plantea la defensa del expresidente Rafael Correa y 19 sentenciados más a la sentencia del caso Sobornos. Es el punto de vista del jurista Miguel Ángel Angulo. Si bien este lunes 29 de junio se reinstala la audiencia de apelación a la sentencia condenatoria en el caso Soborno 2012-2016, la diligencia será corta, explica el jurista Miguel Ángel Angulo. No estamos hablando de una audiencia que va a durar 5, 6, 7, 8 días, o como la audiencia de juzgamiento que tuvo una duración más o menos de 3 semanas, ¿sí? Sino que esta audiencia puede tranquilamente, ¿sí?, resolverse en 2 o 3 días. Dice que se intentará dilatar el proceso, pero para julio podría salir una resolución del tribunal. Es un tiempo mucho menor que necesitaría la Corte para analizar esta situación y dar su decisión de carácter oral y posteriormente notificar mediante escrito su resolución. A partir de la notificación de esa resolución, se interpondrá el recurso de casación. Esta sentencia marca un precedente, manifiesta el analista político Francisco Rocha, pues el expresidente Rafael Correa, Jorge Glass, Alexis Mera, María Duarte y su círculo más cercano, junto a 10 empresarios, fueron condenados a 8 años de cárcel por cohecho agravado. Según la sentencia, al formar parte de una estructura organizada que recaudó recursos para la campaña política de Alianza País, a cambio de contratos con el Estado. Los sentenciados además pierden sus derechos de participación política por 25 años. Castiga para que no sigan usando la política para lo que han estado usando, es verdad y es bueno. Se dispuso el pago de 14.7 millones de dólares como reparación integral, además de colocar una placa en la Presidencia de la República con el texto: los recursos públicos siempre se deberán administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley. La función pública es un servicio a la colectividad, con sujeción a la ética como principio rector. Termina por develar, como lo hemos dicho ya, una estructura hecha desde el Estado para delinquir y hacer fraude, ¿no? Porque el fraude es delinquir con los recursos, usar esos recursos para campañas e imponernos candidatos en la asamblea, en los municipios, en los ministerios. Para que la sentencia quede ejecutoriada debe ratificarse en casación, última instancia judicial, y de pasar esto antes de la convocatoria a elecciones, el exmandatario Rafael Correa no podrá participar en un nuevo proceso electoral. Olga Velasco, Ecuador TV.
20:17 esta noche en Telediario dialogamos con Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, sobre los detalles de este caso y el camino que todavía falta por recorrer. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Doctor, esta sentencia fue dictada contra 18 personas, entre ellas un expresidente de la República, su ex vicepresidente y varios ex colaboradores de gobierno, además de algunos empresarios. ¿Existe algún precedente similar en la historia del país o de alguno de la región? Mire, en realidad el Ecuador está justamente sentando precedentes en la lucha anticorrupción. Es penoso que dos de los más altos ex magistrados de la República estén ahora sentenciados en primera instancia y ahora sean objeto de este recurso de apelación que pronto tendrá un desenlace definitivo. Creo que en este caso en el Ecuador definitivamente es novedoso. Obviamente hay otros países con un Estado de Derecho mucho más acendrado en donde la impunidad no ha campeado, pero en el caso del Estado ecuatoriano, sin duda, este caso sentará precedentes a futuro. En este caso, la Procuraduría actuó como acusador particular. La sentencia del Tribunal de la Corte Nacional indica que durante estos años se configuró una estructura delincuencial. ¿Podría recordarnos cómo operaban, por favor? Bueno, el caso es ya de conocimiento público. De lo que se habla y de lo que se llegó a demostrar dentro del proceso, existía una estructura delincuencial que consistía básicamente en una red de empresas privadas que entregaban dádivas a funcionarios públicos con el propósito de obtener contratos de la contratación pública ecuatoriana o convenios de pago en relación a esos mismos contratos. Pero los sobornos tenían una particularidad y era que no eran entregados necesariamente para provecho personal de cada uno de esos funcionarios de la red pública, porque aquí tenemos dos niveles de la red, una de funcionarios públicos y otra de empresarios privados. Los funcionarios públicos recibían esos dineros por dos vías, por entregas de dinero en efectivo, generalmente en sobres de papel que eran entregados a algunos de esos funcionarios. Y la otra era por la vía del cruce de facturas, es decir, las empresas no pagaban a los funcionarios, sino las empresas contratistas del Estado, sino a terceras empresas que brindaban servicios al movimiento Alianza País con el objeto de promocionar los candidatos y las campañas electorales de ese movimiento. Incluso cuando las entregas eran en efectivo, se hacía también para uso del movimiento Alianza País en las campañas electorales, con ciertas excepciones en donde, por ejemplo, esos dineros se destinaron a entregas de dinero en efectivo para provecho personal de algún funcionario, para cubrir mítines políticos o la seguridad del expresidente Correa en algunos de esos mítines, más allá de la propia seguridad con que él contaba en el Estado. Eso claramente constituye un delito a la luz del Código Penal vigente a la época de los hechos, desde 2012 hasta 2016, y por lo tanto fue sentenciado en ese sentido por el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia. En la primera instancia, que fue la audiencia de juicio que ocurrió hace aproximadamente mes y medio. Doctor, para conocimiento de nuestra audiencia, no todo el mundo maneja estos términos jurídicos. La sentencia que conocemos es una sentencia de primera instancia. ¿Qué están buscando en este momento la defensa de los 18 procesados y qué otro camino les resta a ellos avanzar para tener una sentencia en firme, una sentencia definitiva? En todo proceso judicial hacen falta por lo menos dos sentencias en el mismo sentido. Es lo que la doctrina conoce como el doble conforme. Entonces, usted tiene una sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia. Quienes no están de acuerdo con el resultado de esa sentencia tienen el derecho de apelar ante una segunda instancia. En esta segunda instancia, que también es conocida por un tribunal de jueces expresamente conformado de entre los jueces de la Corte Nacional de Justicia,
Lo que se va a resolver es aquello respecto de lo que los sentenciados no están de acuerdo. Los sentenciados que han sido, es decir, los procesados que han sido sentenciados o los sujetos procesales que han sido sentenciados, obviamente van a tratar de demostrar que no se configuró el delito o que si se configuró el delito, ellos no son responsables de ese delito. La Procuraduría General del Estado también participa como apelante en esta segunda instancia, pero no porque nosotros, como institución que vela por el interés público, estemos en desacuerdo con el fondo de la sentencia. Incluso en el tema indemnizatorio, sobre el monto de los 14,7 millones, no estamos en desacuerdo, pero tenemos un tema concreto que necesitamos que los jueces respondan porque en primera instancia no lo hicieron. ¿Cómo se va a distribuir la reparación integral? Exactamente, exactamente. La reparación integral de 14,7 millones tiene que distribuirse entre 20 sentenciados, 19 autores y un cómplice, ¿no es cierto? Pero va a depender del grado de responsabilidad de cada uno, del grado de participación en el delito, de la forma como intervinieron en el delito y del provecho que sacaron de ese delito para que ese monto global de 14,7 millones les sea distribuido de forma equitativa. No se trata de una simple división 14,7 dividido para 20. Entonces, los jueces, es lo que nosotros pedimos, los jueces deberían en esta instancia resolver ese tema. No necesariamente en términos monetarios exactos, podrían hacerlo en términos de porcentajes, claro, o podrían hacerlo en términos de unas reglas claras para que el juez de ejecución, que es el juez que ejecutará la sentencia una vez que ésta se encuentre pasada en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriada, el momento de ejecutar, ese juez no tenga problemas en la ejecución de la sentencia y no corramos el riesgo de impunidad nuevamente. Puede ser que a la final tengamos una sentencia condenatoria y las personas condenadas purguen penas de prisión, pero el Estado puede verse privado de la recuperación de ese dinero. Eso es lo que queremos evitar y para eso necesitamos que los jueces dicten reglas claras de cómo individualizar el monto que cada uno de los condenados deberá pagar. Y cómo garantizar también que paguen ese monto que se les va a asignar. Pero después de eso, doctor, la audiencia que estaba programada para este martes se suspendió ya que la defensa argumentó que no habían recibido la sentencia completa y que no contaban con los argumentos para configurar su estrategia. ¿A su criterio este es un intento de dilatar el proceso? Mire, yo creo que sí, algo de eso hay, algo de eso hay. Yo no quiero hablar de este calendario paralelo que muchos analistas han individualizado, han identificado. Para la Procuraduría General del Estado, el tema no tiene nada que ver con las elecciones. Para los procesados, especialmente aquellos que son funcionarios públicos, y que tienen intereses políticos o que fueron funcionarios públicos y que tienen intereses políticos inmediatos frente a las próximas elecciones, claro que es importante que la sentencia no se ejecutaría hasta el momento en que se cierren las inscripciones electorales. Pero para la Procuraduría General del Estado de lo que se trata es que se cumpla la ley, que los términos se cumplan, es decir, los plazos previstos en la ley se cumplan y que a la final respondan quienes tienen que responder. Obviamente una de las estrategias de la defensa de los condenados va a ser la de la dilatación porque a ellos les interesa eso. Nosotros como representantes del Estado en cuanto al tema indemnizatorio y la Fiscalía desde el punto de vista de la titularidad de la acción penal pública, en cambio velaremos por todo lo contrario, que se cumplan los plazos, que se respeten, eso sí, todas las garantías del debido proceso y del derecho de la defensa que gozan los procesados mientras no sean declarados definitivamente culpables. Y desde ese punto de vista, yo sí quiero ser realista. En realidad,
no hay que ser alarmista respecto a estas dilataciones. Son dilataciones normales dentro de un proceso judicial. Corresponde a los señores jueces aplicar la ley y evitar que se incidente excesivamente para evitar justamente que el proceso no se dilate innecesariamente. Doctor, muchísimas gracias. Estaremos dándole seguimiento a este caso. Fue Íñigo Salvador, Procurador General del Estado. Gracias por responder las preguntas aquí en Telediario. Muchísimas gracias a usted. Y nosotros seguimos con más información cuando son las 20:28. Le contamos que con el fallecimiento de Carlos Luis Morales, exprefecto del Guayas, se extingue la acción penal en su contra, pero la investigación continuará para los demás procesados. Con las medidas sustitutivas para el exprefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, se inició la investigación por el supuesto delito de tráfico de influencias para la compra de insumos. Con su fallecimiento, Morales jurídicamente es inocente. Sobre este tema, en el segundo capítulo del artículo 416 del Código Integral Penal, se establece que el ejercicio de la acción penal se extinguirá por amnistía, remisión o renuncia libre y voluntaria de la víctima, desistimiento o transacción en los delitos que procede el ejercicio privado de la acción, una vez que se cumpla de manera íntegra con los mecanismos alternativos de solución de conflictos al proceso penal, muerte de la persona procesada, prescripción. El doctor en jurisprudencia Carlos Estarellas señala que la investigación en el caso continuará para los procesados. En esta acción penal habían otros coparticipantes y hay un principio que es el principio de autorresponsabilidad. Por lo tanto, si existen otras personas que estaban en esta acción penal, esas personas deben de responder por sus conductas. El exfiscal del Guayas y abogado en el libre ejercicio, Antonio Gagliardo, añadió: no porque él falleció se acabó el proceso penal, no, el proceso penal continúa, debe y deberá continuar con aquellos que están prófugos. Ambos expertos dan a conocer los pasos que seguirán las autoridades competentes en este caso. Digamos, la Fiscalía, el juez penal, deberá verificar si estos copartícipes tienen responsabilidades o no lo tienen. Una audiencia preliminar, después la audiencia de juicio, una sentencia, las apelaciones respectivas, y bueno, ahí se verá si se ratifica el estado de inocencia de las personas enjuiciadas o serán condenadas. Desde el pasado 3 de junio se inició la instrucción fiscal que durará 90 días, tiempo en que los imputados podrán defenderse en el debido proceso o vincularse a más personas. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. La Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas negó el recurso de habeas corpus a Sandra Arcos, esposa de Carlos Luis Morales, quien permanece con orden de detención en su contra. Este jueves se reinstaló en la Sala 108 de la Corte Provincial de Justicia del Guayas la audiencia para analizar el habeas corpus solicitado por Sandra Arcos, viuda de Carlos Luis Morales, para así revocar la orden de detención contra ella en el marco de la investigación por tráfico de influencias en presuntas irregularidades en la adquisición de insumos en la Prefectura del Guayas. Tras más de 2 horas de diligencia, la Sala Especializada de lo Penal negó el recurso. Pesa en su contra una orden de detención con fines investigativos que hoy obviamente no fue revocada por la Corte. El juez Richard Gaibor solicitó para esta audiencia la presencia de la fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, para conocer si consentía la revocatoria de la boleta de captura. Sin embargo, no se presentó. Solo llegó un escrito en donde no se indicaba ningún consentimiento. Al no haber este pronunciamiento de la Fiscalía, no hay suficientes elementos para decir que hay una vulneración a sus derechos constitucionales. La Fiscalía en ningún momento ha pedido revocatoria de eso. Juan Carlos Quintana, abogado del juez Alfonso Ordeñana, quien ordenó la detención, indicó que se solicitó hace más de una semana a Fiscalía un pronunciamiento al respecto de este tema, pero no hubo respuesta. El habeas corpus, según Quintana, no era procedente. O sea, no es procedente primero porque la señora no es procesada, no está privada de su libertad, está prófuga. No cabe un habeas corpus. Sandra Arcos se presentó a la audiencia vía telemática. Su orden de detención se mantiene. Naturalmente, hemos interpuesto inmediatamente el día de hoy un recurso de apelación de esta decisión. Estamos seguros de que la Corte Nacional de Justicia del Ecuador
va a hacer imperar el derecho. Los dos hijos de Arcos, Javier y Marcelo Vélez, también tienen orden de captura sobre la misma investigación, aunque se desconoce su paradero. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. El futuro de Quito Honesto es incierto. Hay sectores que piden que sea una entidad independiente. Se solicitó su comparecencia ante el Pleno del Consejo Metropolitano de Quito para conocer sobre las adjudicaciones salpicadas de corrupción durante la emergencia sanitaria. Desde el Consejo Metropolitano de Quito se analizan los diferentes contratos que se han realizado en la administración actual y cuáles se han visto salpicados de corrupción. Preocupa que de los 215 millones de dólares, ¿no es cierto?, en 1.131 procesos contractuales en este año, y ahí están la inversión del contratista, el estado del proceso, todo eso yo lo he puesto a consideración de los despachos de los concejales para que revisen. Llama la atención que hay 53 millones de dólares, el 25% de todo el monto, en 10 contratos de la EMAPS, Administración Zonal Eugenio Espejo y Catastros, que tienen con AINMO Solución a una única empresa, digamos, como adjudicataria. Se espera el próximo martes 30 de junio la comparecencia de Quito Honesto ante el Pleno del Consejo Metropolitano de Quito sobre estas adjudicaciones. Por su parte, esta entidad menciona que la mayoría de los contratos ya habían sido suscritos. Y por lo tanto, la posibilidad de acompañar en la etapa precontractual, preparatoria, precontractual y contractual es muy complicada. Tanto el alcalde de Quito, Jorge Yunda, como algunos concejales piden que Quito Honesto sea una entidad independiente de la administración municipal. Lo que queremos es que no haya nadie delegado del Ejecutivo, que no haya conflicto de intereses, que sean muy objetivos, que se blinde, que tengan un financiamiento aparte, que no les respondan a nada. Tiene que tener un rol mucho más activo y tiene que ser ese filtro que te pueda alertar modalidades de contratación que están reñidas con la ley o procesos que tienen sospecha de corrupción y puede pedir y debe pedir información sobre eso. Frente a los actos de corrupción en el municipio capitalino que se han hecho evidentes durante la emergencia sanitaria, el futuro de Quito Honesto todavía es incierto. No se conoce aún si será reformado o eliminado. Carla Arzentales, Ecuador TV. Los legisladores de Creo, Yanine Cruz y Fernando Flores rindieron su versión en la investigación que abrió la Fiscalía en contra de la presidenta del CNE, Diana Tamaín, por tráfico de influencias. La titular del organismo electoral fue citada para el 2 de julio. Hasta la Fiscalía General del Estado en el norte de Quito llegaron los asambleístas Yanine Cruz y Fernando Flores a reconocer su firma en la denuncia que plantearon el pasado 4 de febrero por tráfico de influencias en contra de la presidenta del CNE, Diana Tamaín, la consejera Estela Cero y Luis Loyo, exdirector nacional de procesos electorales. La consejera Cero públicamente lo señaló en la comisión de fiscalización que ella le solicitó la contratación de Luis Loyo en un memorando del 18 de diciembre del 2018. La presidenta acepta. Al haber designado al señor Loyo sin el concurso de mérito y oposición, cometió el delito de tráfico de influencia. Además, rindieron su versión libre y voluntaria. Indicaron que el Ministerio Público cuenta con la documentación que se entregó en el fallido intento de juicio político en su contra en la Asamblea Nacional. Nosotros pusimos en la Comisión de Fiscalización todos los antecedentes y las evidencias, más de 25 contratos entregados por el señor Luis Loyo a funcionarios. Eso tiene que determinar obviamente la investigación de la Fiscalía. Fue puesto ahí con una sola intención, de armar todo un aparataje. A la titular del CNE se le citó para el jueves 2 de julio a rendir su versión en este caso. Vamos a responder. Yo estoy tranquila. Responderé a todas las instancias que sean necesarias, a las que me llamen acudiré, porque eso es parte de la transparencia. Su comparecencia será a las 9 horas y ese mismo día, pero a las 11 de la mañana debe acudir la consejera Estela Cero. Y para el viernes 3 de julio a las 9 de la mañana se convocó al exdirector de procesos electorales Luis Loyo, quien fue condenado en diciembre pasado a 1 año de cárcel tras acogerse a un procedimiento abreviado por asociación ilícita dentro de la supuesta red delictiva que ofertaba cargos públicos a cambio de sumas de dinero y en la que es vinculado el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana José Carlos Tuárez. Olga Velasco, Ecuador TV.
El asambleísta Daniel Mendoza no participó de la convocatoria realizada de manera virtual por la Comisión Multipartidista que investiga las denuncias en su contra. Por esta razón, los 3 legisladores que la conforman resolvieron postergar para el lunes 29 las comparecencias, donde se presentarán las pruebas de cargo y descargo que buscan destituir a Mendoza por tramitar y participar de recursos del presupuesto general del Estado. Mientras tanto, la audiencia de juzgamiento en contra de la exasambleísta Norma Vallejo inició en la Corte Nacional de Justicia y se prevé que en las próximas horas se conozca la resolución de los jueces. Este viernes, la diligencia retomará la lectura de los alegatos finales. A Vallejo se la procesa por el delito de concusión, pues mientras estuvo como legisladora retenía porcentajes de los sueldos a quienes eran sus asesores. Se estima que por este concepto la exparlamentaria recibió más de $20.000, los cuales los acusadores exigen se le restituya. La audiencia fue relativamente rápida, extremadamente sencilla, porque la defensa de Norma Vallejo aceptó la responsabilidad. En su teoría del caso dijo que sí era responsable del delito, que asumía las consecuencias. Aceptaron de entrada que sí solicitaron cuotas a sus asesores y básicamente hubo una rendición de inicio. Pasaron varios de los asesores de la asambleísta Norma Vallejo, explicaron que se les pedía dinero, no siempre era el 10%, a veces era más. Hubo casos donde era más de $1.000 mensuales que tenía que entregarse. Se explicó que en el caso de una asesora incluso entregaba el 100% de su sueldo en asamblea. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Le contamos que el ministro de Energía, René Ortiz, no descarta sanciones a los responsables de los problemas en las planillas del servicio eléctrico en el país. La Agencia de Control y Regulación de Electricidad recibió 85.000 denuncias, 29.000 fueron por cobros excesivos. La Agencia de Control y Regulación de la Electricidad, Arconel, realizó una evaluación sobre los excesos y fallas en las planillas del servicio eléctrico en el Ecuador. Esta dependencia encontró que no hubo relación entre facturación real y estimada, consumos acumulados que se reflejan en valores excesivos, condicionamiento a clientes que emitan pagos antes de solución de conflictos, falta de información oportuna y atención al cliente no da respuestas a la población. El ministro de Energía, René Ortiz, no descarta sanciones por estos errores, que a su criterio fueron por comodidad de los trabajadores que no realizaron una medición adecuada. El que no cumple tiene que ser sancionado y así fue la sanción. Para ejercer la sanción en todo con el debido proceso, pues hay estas instituciones, directorios que hay que respetar. Y esos directorios tomarán las decisiones oportunas para precisamente generar los cambios. La sanción está en el mensaje del presidente y la ejecución de esa sanción está en cada uno de esos directorios. Hasta el momento, la Arconel ha recibido 84.045 quejas en todo el país. De ellas, 29.585 fueron por consumos elevados, 35.661 por falta de lectura o lectura incorrecta y 18.799 por otros motivos. Que alguien que pagaba $10, $20, le aparece una factura por 100, por $80. ¿Por qué? Porque se están acumulando consumos, lo cual no es permitido, lo cual es prohibido y sobre lo cual existe todo un marco normativo, un marco regulatorio que refleja la prohibición respecto a este proceso. Un nuevo proceso de refacturación del consumo eléctrico se realizará en todo el país y la ciudadanía pide que se brinde una solución oportuna. No se sabe, no hay con quién hablar, niña, solo nos dan este papel. Que nos metamos a web y hay... Pero ¿quién nos da el resultado? No hay nadie que nos hable. Entonces, que nos exageran es la subida de la luz, sin tomar lectura de los medidores. Hasta el momento se han atendido al 93% de las personas que presentaron una queja. El Ministerio de Energía nombrará nuevos gerentes encargados para las empresas eléctricas a nivel nacional y también definirá un nuevo director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad. María Elena Vaca, Ecuador TV. Y en este mismo tema, el directorio de la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad, Arconel, nombró a Itzvan Herbaz Játiva como director ejecutivo de esta entidad. En un comunicado de prensa, la Arconel señaló que el nuevo funcionario se comprometió a renovar la visión institucional y promover la energía renovable, la eficiencia energética y la electromovilidad a través de la participación activa del sector privado para el desarrollo del marco regulatorio pertinente.
Ratificado, desde el lunes 29 de junio retoman la actividad laboral presencial y de manera escalonada a los servidores públicos. Además, la ministra de Gobierno, presidenta del COE, también María Paula Romo, anunció este jueves que desde julio se reabrirán las playas del perfil costanero. Superados los 100 días de emergencia sanitaria, el COE Nacional sigue con la adopción de medidas para que de manera paulatina vuelvan las actividades cotidianas en lo que las autoridades han denominado la nueva normalidad. Primero, se ratificó que los servidores públicos retoman sus actividades laborales presenciales desde el próximo lunes 29 de junio. Será de manera escalonada y en estricto cumplimiento a las medidas del esquema de semaforización. No deja de ser la indicación que quienes puedan realizar teletrabajo se mantengan en teletrabajo, que se organicen dentro de cada institución horarios diferenciados que permitan que en las oficinas no esté el aforo completo. Otro anuncio desde el COE Nacional tiene que ver con retomar las actividades playeras, bajo ciertas medidas. Y si es que identificamos que no se respeta el distanciamiento, hay una primera alerta y un primer aviso. Si es que no se corrige y no se respeta la distancia, podemos pedir una evacuación de esos lugares. En vista de que las actividades académicas en la Sierra y Amazonía están por acabar, la idea es crear espacios para que los niños tengan lugares seguros de distracción en estas vacaciones escolares. Museos, zoológicos, sitios arqueológicos, actividades al aire libre. Vamos a tomar algunas decisiones desde julio para el cambio de semáforo, sobre todo en el tema de actividades que se puedan realizar al aire libre. Entonces, estamos analizándolo, todavía no hay una decisión definitiva. En esa línea se trabajará en medidas para los centros de cuidado temporal y guarderías. Empezamos un piloto la próxima semana en los cantones que se encuentran en verde. Lugares de cuidado infantil, por ejemplo. Solo tenemos en este momento 4 cantones que están en verde, entonces vamos a empezar con un piloto reabriendo los servicios de cuidado infantil en estos cantones en verde. En 2 semanas evaluamos qué es lo que ha sucedido. El objetivo es que en un plazo máximo de 3 meses, Ecuador retome sus actividades en su completa totalidad. Quien se cuida de la pandemia es uno mismo. Javier Ceballos, Ecuador TV. El día lunes, la Secretaría de Movilidad del municipio de Quito presentará un proyecto de ordenanza para actualizar la nueva tarifa de los pasajes del servicio de transporte de la capital. Con esto se da oxígeno a la situación económica del sector que permita cubrir sus gastos de operatividad. Los transportistas decidieron no paralizar el servicio en la ciudad como se anunció desde el inicio. La reunión entre los principales dirigentes de la transportación se realizó en el Sindicato de Choferes Profesionales de Pichincha. Duró poco más de 2 horas. En la misma se analizó la situación económica que pasa a este sector y que, de acuerdo al criterio de José Santamaría, presidente de la Cámara de Transportes de Pichincha, es crítica y pone en riesgo la continuidad del servicio por falta de recursos para su operación. Se ha reunido todo el sector y vemos que no alcanza para cubrir ni el 50% de los costos de operativos. Según el análisis del gremio, trabajar al 50% de la capacidad y cubrir los costos de sanitización de las unidades impactan de forma negativa en la recaudación. Cada bus requiere una inversión diaria de $160, aseguran los dirigentes. No obstante, desde que la capital cambió a semáforo amarillo y los buses reanudaron el servicio, sus ingresos apenas alcanzan a los $80. Por ello, en un inicio se pensaba paralizar el servicio, pero este día jueves se la descartó. Y eso, como es un sector estratégico y está en manos de la autoridad, la definición técnica, económica y logística, estamos a esa espera de la municipalidad. La respuesta no se hizo esperar. A esa misma hora, en el edificio del Servicio Integrado de Seguridad EQ911 en el centro norte de la capital, el secretario de Movilidad del municipio de Quito, Guillermo Abad, aseguraba no desconocer la realidad por la que pasa el sector y manifestó que el próximo lunes la Secretaría presentará un proyecto de ordenanza para la actualización de la nueva tarifa, pero bajo algunas condiciones. Entonces creo que este ya es una muestra de que sí queremos llegar a actualizar la tarifa, lo reitero, enmarcada en estos parámetros de calidad de servicio que ha sido una exigencia de la ciudadanía desde hace mucho tiempo atrás y que no se ha logrado poner en práctica desde el 2008 que la ley lo exige. De esta manera, la próxima semana la luz al final del túnel para la transportación en la capital parece encenderse. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV.
Investigadores de la Universidad UTE encontraron COVID-19 en las aguas residuales de una parroquia de Quito. Este análisis permite realizar un diagnóstico de vigilancia epidemiológica de la situación de la capital. Una nueva herramienta de vigilancia epidemiológica de la COVID-19 en el Ecuador pone en práctica un grupo de investigadores de la Facultad de Medicina de la UTE. Este grupo de expertos analizó las aguas residuales de una parroquia de Quito, con el objetivo de conocer la incidencia de esta enfermedad en la capital. El pasado 22 de mayo tomaron una muestra de 100 mililitros en alcantarillas y encontraron 205 partículas virales en un litro de agua residual. Esta muestra permite determinar un 70% más de casos de los reportados, ya que las aguas residuales permiten descubrir tanto a pacientes sintomáticos como asintomáticos. Por eso es una buena herramienta. Aparte de las que tenemos, podemos sumar más información para que esto sea utilizado en la toma de decisiones. Es decir, podemos hacer un estudio y decir, está subiendo, están bajando el número de casos. Para este estudio se usaron técnicas de investigación molecular, entre ellas de PCR cuantitativo. Más o menos, digamos, en un mes o en 2 meses tendríamos ya todo el estudio completo y en teoría enviado a la revista científica. Estudios similares se realizaron en países como Costa Rica, Estados Unidos, Australia y España. En general en todo Quito es lo que nos interesa, más que comparar por parroquias, sino que poder ver lo que pasa en la ciudad de manera indirecta. No hay evidencias de que esta agua provoque algún tipo de contagio. El virus que está en las heces y llega a las aguas residuales hasta ahora no se considera contagioso. Se encuentra su material genético, pero no en sí el virus. A futuro esperan llegar a otras provincias para realizar un mapeo de todo el Ecuador. Marilena Vaca, Ecuador TV. Revisamos las noticias del mundo. La gran nube de polvo que avanza desde el desierto del Sahara ya alcanzó tierra en el Caribe. Veamos un fenómeno inédito de este siglo. La tormenta Godzilla, bautizada así por su descomunal tamaño, continúa su curso por el Caribe. Se trata de una gran nube de polvo que avanzó desde el desierto del Sahara y desde esta semana afecta a países del continente americano. Esta capa de polvo tiene una espesura de entre 3 y 4 kilómetros y su base inicia a 1 kilómetro sobre la superficie de la Tierra, según lo detalló el Grupo de Monitoreo Geográfico de Nicaragua. La tormenta es tan densa que hace difícil distinguir la superficie de los grandes lagos del país en las imágenes de satélite. Además, según el Instituto Geográfico de Nicaragua, esta es la masa de polvo más fuerte de los últimos 50 años, que llega desde el desierto del Sahara hasta el territorio nicaragüense, luego de atravesar la cuenca del Océano Pacífico. Una situación similar se vive en Cuba, que además enfrenta temperaturas más elevadas a causa de la nube que cubre completamente a la isla. Su presencia es usual entre junio y agosto y dificulta la formación de ciclones tropicales. No obstante, los índices de calidad del aire alcanzaron límites peligrosos para la salud en esta ocasión, principalmente los de partículas finas, por lo que las autoridades activaron alertas y recomendaron a los ciudadanos evitar salir a la calle e instalar filtros de aire en la medida de lo posible. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y le contamos que un estudio publicado en la revista científica Fotoquímica y Fotobiología de Estados Unidos señala que la luz solar del mediodía durante el verano es eficaz para inactivar el virus SARS-CoV-2, causante de la pandemia de COVID-19, y en especial los gérmenes de superficies lisas esparcidos por la tos o el estornudo de una persona infectada. Los científicos descubrieron que en el hemisferio norte el virus es más infeccioso entre diciembre y marzo y que una luz fuerte de sol veraniego es capaz de eliminar el 90% o más de los coronavirus presentes en diversas superficies en apenas 34 minutos. La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de ciertas deportaciones expeditas, una medida solicitada por la Casa Blanca. Abogados de inmigración en Miami afirman que esas deportaciones se ejecutarán sin derecho a apelación. Tenemos un reporte de nuestra cadena aliada, La Voz de América. Los inmigrantes que sean arrestados en la frontera o sin autorización de estar en Estados Unidos podrán ser deportados de manera expresa y expedita, dictaminó la Corte Suprema este jueves. La deportación rápida es que la persona, por ejemplo, que está entrando por la frontera o que está entrando por un aeropuerto o que es cogida en 100 millas cerca de la frontera, puede ser deportada rápidamente, o sea, en forma administrativa, por un oficial de Customs and Border Protection o CBP.
La abogada de inmigración Marta Arias dijo a La Voz de América que el máximo tribunal estadounidense ratifica la orden del presidente Donald Trump en expandir el radio de alcance de estas deportaciones expeditas. La expansión cobija a esas personas que estén en cualquier parte de los Estados Unidos, no solamente a 100 millas, y que lleven menos de 2 años en los Estados Unidos. Estas deportaciones pueden suceder en cualquier lugar, por lo que la abogada recomienda que quienes tengan más de 2 años en Estados Unidos lleven consigo pruebas de esa permanencia. En su carrito o en su billetera, biles o una licencia que hayan tenido vieja o la misma I-94 con que entraron, algo que pruebe que lleva más de 2 años. Las medidas fueron anunciadas poco después de que el gobierno de Donald Trump extendiera las restricciones para la inmigración legal hacia Estados Unidos hasta finales de 2020 y ampliará a nuevas categorías el bloqueo de visas temporales con el objetivo de combatir el desempleo generado por el coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y en Estados Unidos, 1.400.000 personas solicitaron acceder a las ayudas por desempleo, de acuerdo a un informe que emitió el Departamento del Trabajo estadounidense. La semana antepasada la cifra fue de 1.54 millones de personas. 47 millones en Estados Unidos piden subsidios por desempleo en las últimas 14 semanas. Y queremos cerrar esta emisión con una información generada hace pocos minutos. El líder del Partido Social Cristiano y exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, hizo pública su decisión de no participar como candidato presidencial en el próximo proceso electoral. Escuchemos parte de sus declaraciones. Las pondremos el día de mañana, tenemos todavía un inconveniente con ese video, pero a partir de las 6 de la mañana nuestra compañera Sofía Montoya les actualizará en esta y otras noticias de su interés. Finalizamos así la emisión estelar de Telediario, ya viene su programa de emprendimiento desde cero.